Muy buenos días a todos, espero que estén bien. Oriana y Gaby, que ya se incorporaron a la clase. El día de hoy vamos a iniciar entonces con el tema 9, un tema bastante interesante y controversial. Tiene que ver con el derecho de la libre competencia, ¿ok? Es un tema que forma parte del compendio de lo que es el derecho mercantil. Está ya publicado hasta el tema 8 todos los videos en la plataforma, inclusive el material de tema 9 de lectura también está publicado allí en la página de la universidad para que de una u otra manera pues lo puedan consultar. La clase de hoy pues vamos a grabarla de forma tal que podamos entonces colocarla también allí y que ustedes en cualquier momento la puedan revisar. Ese tema de la libre competencia es un tema, como les indicaba, bastante interesante. Quisiera que me informaran si me escuchan perfectamente. Ahorita tuvimos algunos inconvenientes con algunos bajones de de internet y no sé por qué quedó en silencio un momento el micrófono en la clase pasada. Entonces es para mí interesante que ustedes pues me mencionen si me escuchan. Tema de libre competencia. Esta presentación es interesante y tenemos que hacer entonces inicialmente una realidad, asemejarnos a lo que es la base legal. La libre competencia es un derecho constitucional plasmado en esa Carta Magna en la cual cualquier persona que se dedique al comercio tiene la libertad de realizar cualquier tipo de actividad o cualquier acto de comercio conforme a lo que hemos revisado en esa disposición, como lo es el Código de Comercio. Si vemos, el derecho fundamental mercantil se basa en ese Código de Comercio, sobre todo en lo que está plasmado en el artículo 2 y en el artículo 3, que se refiere a los actos de comercio. Pero la garantía, obviamente, de ese proceso es la misma Constitución. Entonces, esa Constitución nacional es la que va a establecer de alguna manera esas pautas que se deben tener al respecto. Iniciamos entonces revisando ese artículo 299 que refiere la Constitución Nacional y donde habla sobre el régimen socioeconómico en el país y dice que se fundamenta en la justicia social, en la democratización, en la eficiencia y sobre todo en la libre competencia. Por supuesto que habla de otro tipo de condiciones. Recuerden que la Constitución lo que tiene son una serie de principios. Es interesante que ustedes en esta cátedra de Derecho Mercantil vean cuál es la referencia a lo que concierne el tema económico, pero desde una realidad jurídica, desde una realidad importante. La pirámide de Kelsen, como lo veíamos también inicialmente, tiene siempre que la Constitución es la garantía de todo lo que se desarrolla en el país. Y dentro de esto, para efectos de el contexto de la comunidad de negocios, está entonces de forma inequívoca plasmado en ese artículo 299 sobre la base del régimen socioeconómico, la libre competencia. Ese artículo 299 no solamente habla de eso, sino habla de que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, y mire allí cómo no solamente está plasmado también el derecho de propiedad en la Constitución, sino que aquí el Estado tiene que, conjuntamente con la comunidad de negocios, con todas las empresas de carácter privado, promover el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo de alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía y economía del país. Y allí queda entonces muy claro que ese proceso de expropiaciones, ese proceso de intervención por parte del Estado de forma unilateral, no es un proceso conforme a lo que está establecido en la Constitución y obviamente por eso tampoco el país ha avanzado en ese sentido, aunque se han visto en algunos momentos situaciones arbitrarias por parte del Estado. Cuando digo el Estado, me refiero a cualquier tipo de poder ejecutivo representado por la presidencia de la República o alguna gobernación o alguna alcaldía. Siempre, siempre, siempre se debe respetar entonces ese contexto
de la condición privada y sobre todo permitir esa libre competencia, evitar ese proceso de monopolios, oligopolios que también forman parte del estudio de este tema número 9 de derecho mercantil. Esa condición debemos entonces identificarla y bueno, tenemos que saber entonces qué será libertad económica. Y la libertad económica entonces no es otra cosa que el derecho que tiene una persona natural o jurídica. Recuerden que ya empezamos a hablar cuando hablamos de personas, hablamos de las naturales, que somos cualquiera de nosotros, y de las jurídicas, en este caso, que pudieran ser eh, una fundación, una asociación civil, una compañía anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en comandita, una cooperativa, en fin, cualquier figura entonces que esté constituida de ese contexto. Entonces, la libertad económica se refiere entonces a esas personas naturales o jurídicas de dedicarse a una actividad económica. ¿Cuáles? A los que son actos de comercio. ¿En dónde estaban plasmados esos actos de comercio? En lo que vimos en el artículo 2 y el artículo 3, que eran parte de esos primeros temas. ¿Y qué dicen ese artículo 2 y ese artículo 3? Porque la idea de esto es no solamente hablarlo, sino vamos a recordarlo para que eso de una u otra manera quede grabado. Bueno, eso significaba que teníamos 23 condiciones puntuales de lo que eran actos de comercio, obviamente de un código de comercio muy viejito de 1955, pero hablábamos de la venta, la permuta, el arrendamiento de las cosas muebles. Adicionalmente de eso, hablábamos de la compra de deuda pública, de la compra de establecimiento, de la compra y venta de fondos de comercio, de las comisiones de las empresas o fábricas y construcciones, de las empresas manufactureras, de los almacenes, de los bazares, de los cafés, establecimientos semejantes, cualquiera de los tipos coffees, en fin, que se vayan estableciendo por allí, empresas editoras, empresas tipográficas, librerías, litografías, empresas fotográficas, empresas de fotocopiado, transporte de personas en cualquiera de los casos, por tierra, por aire, a través de los ríos, por medio de navegación, en fin, son demasiadas actividades, también están allí incluidas las de espectáculos públicos, las empresas de seguro, ya hablamos inclusive de esas personas que intervienen, en quienes son los factores, de los corredores de valores, de los corredores de seguros, lo concerniente a todas las operaciones de corretaje de bolsa, de bancos, actividades de construcción, en fin, alquiler de naves, herramientas, eh, ventas de combustibles, como son las estaciones de gasolina, negociaciones en el caso de depósitos. Hay muchas empresas que se dedican a ese proceso de depósitos de mercancías, sobre todo cuando se realizan procedimientos de importaciones y exportaciones. En fin, no solamente eso, a veces cadenas de frío, dependiendo de los tipos de alimentos, sobre todo en el centro del país, que se refieren a productos refrigerados. En fin, son demasiadas las actividades. A todas esas actividades que se dediquen por naturales jurídicas, estamos entonces refiriéndonos a ese contexto de lo que es la libertad económica. También se considera como consecuencia de la libertad económica nace la libertad de competencia, o sea, todas las posibilidades que tengan todas las personas de sin ninguna limitación participar en el contexto de desarrollo de una actividad mercantil o de una actividad económica, cualquiera de las que ese contribuyente escoja. La libre competencia económica es ese estado natural de los agentes económicos que luchan entre ellos mismos para atraer hacia sus mercados individuales el mayor número posible de personas, pensando siempre en esa oferta y en esa demanda. A esta lucha de la economía clásica se considera sana. ¿Cuál es la idea? De que si yo, por ejemplo, debo tener la libertad, vamos a colocar un ejemplo más práctico, de ir al supermercado, de ir a un mercado y vender limones, y yo tengo que vender limones como cualquiera de los que se encuentren allí, sin tener ningún derecho de preferencia, ni yo ni el otro que también vende el mismo producto. O dedicarme, por ejemplo, a crear una empresa para vender algunas condiciones mucho más sofisticadas, por ejemplo, una televisora. Entonces yo quiero montar una televisora similar a la televisora del Touch, la TRT. Eso también se enmarca dentro del contexto de libre competencia. Yo tengo entonces la posibilidad de comprar todos esos equipos, solicitar la permisología tal como lo realizó
esa institución económica y obviamente prestar ese servicio de televisora. Eso es más o menos lo que indica, y si en alguno de los casos el Estado o un particular pretende tener un derecho de preferencia, pues ese derecho de preferencia no estaría dentro del contexto de ese principio que habíamos conversado en el artículo 299, donde se habla de esos principios del régimen socioeconómico. Adicionalmente, no solamente ese artículo 299 regula esto que vamos a conversar sobre el tema número 9, sino que esa relación jurídica está plasmada del artículo 112 al artículo 105. ¿De dónde? De esa Constitución Nacional, recordando por supuesto que es esa Constitución, ese instrumento normativo fundamental que no puede ser contradecido por ninguna otra norma, ni siquiera un código, ni siquiera una ley orgánica, sino que será ella entonces la que plasmará toda la información interesante. Es sobre lo que se refiere a los principios. Volvemos a hablar, allí hablamos solamente siempre de principios. Las leyes fueron creadas para desarrollar esos principios en especial. Pero obviamente nunca debe de una u otra manera esos principios ser contradictorios a la realidad. Ese artículo 112 dice que todas las personas, volvemos al punto, ¿cuáles personas? Las naturales y las jurídicas. Tenemos que tener claro, no solamente nos estamos refiriendo a las personas, a Juana, a María, sino también a cualquier empresa, a cualquier fundación, a cualquier cooperativa, a cualquiera que esté dentro de este contexto. Pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. Eso está plasmado allí de forma clara también ese artículo 112, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución. O sea que cualquier persona puede dedicarse a un acto de comercio sin ninguna condición de preferencia, que establezca las leyes por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección y otras de interés social. Claro que queda destacar que en alguno de los casos el Estado va a solicitar que para que no se vaya a generar un proceso de inseguridad, un proceso de sanidad, un proceso de protección de ambiente, se requiere algunas condiciones. Voy a ir a ese caso puntual. Ese artículo 112 lo que está diciendo, bueno, usted puede montar un bodegón para vender lo que usted quiera, pero usted puede montar ese bodegón siempre y cuando usted cumpla con unas condiciones, que ese establecimiento por lo menos tenga condiciones de salubridad, porque imagínese que usted vaya a colocar una venta de productos de alimentos en un lugar donde de una u otra manera no es adecuado, hay olores que son fuertes, fétidos, en fin. Eso pues obviamente no lo puede permitir el Estado, no lo puede inclusive permitir el Estado, porque al final lo que va a generar es un perjuicio a las demás personas, un proceso inclusive grave de salubridad. Eso entonces genera que esa empresa deberá tener una permisología especial, unos permisos por parte del Ministerio de Salud sobre algunos procesos de fumigación y revisión y inspección de esos locales. También va a suceder con el contexto que habíamos revisado en la resolución 019 con empresas, por ejemplo, de seguridad, no sé si lo recuerda, que requerían entonces inscribirse en una superintendencia especial, entonces requieren un permiso especial. ¿Por qué? Porque probablemente esas empresas de seguridad van a tener la necesidad de utilizar armas o tener esas personas porte de armas, entonces se requiere de que esas personas que estén allí tengan una condición de salud mental adecuada, de tal manera de que eso no vaya a generar el día de mañana una situación irregular y obviamente entonces una situación que esté fuera de la situación natural de paz, sino que pueda generar inclusive un conflicto, en fin. También tenemos algunas permisologías especialísimas, como por ejemplo el cumplimiento de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en ese primer ejemplo que les colocaba, por lo menos de una televisora. Yo puedo colocar la televisora, pero yo debo pedir un permiso especial porque yo voy a hacer uso de un espectro radioeléctrico, por ejemplo, que es obviamente regulado por el Estado. Entonces implica que yo no puedo colocar una señal allí y esa señal colocarla haciendo perjuicio de otras instituciones que la están generando. Entonces necesito una frecuencia, necesito que me sea asignada esa frecuencia en algunas condiciones especiales y requiero entonces también
algunas condiciones especialísimas, sobre todo las televisoras, las emisoras de radio, las empresas de internet, que son las que de una u otra manera requieren esa permisología especialísima. Lo mismo pasa con las empresas de hidrocarburos, que es la explotación de todo aquello que de una u otra manera le concierne, inclusive constitucionalmente al Estado. Entonces también tenemos esa condición especial. El Estado promoverá la iniciativa privada, sigue diciendo ese artículo 112, regulando, por supuesto, lo mismo que estaba hablando el artículo 299. El Estado debe promover esa iniciativa privada, debe promover la empresa privada, garantizando la creación. ¿Cómo se hace la creación? A través de los registros mercantiles, como ya vimos, algunos casos a través de los registros públicos, como vimos el caso de las asociaciones civiles, y la justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo y de empresa, el comercio de industria, sin perjuicio de su facultad de dedicar las medidas de planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. Entonces vamos viendo entonces cómo de una u otra manera se enmarca de que todo el proceso de comunidad de negocios debe ser garantizado, y no solo garantizado, debe ser promovido por parte del Estado. O sea que no debe haber ningún impedimento en esos registros mercantiles para crear cualquier tipo de organización, sea la organización que quiera ese contribuyente, una sociedad anónima, una compañía anónima, un fondo de comercio o firma personal, como ya lo hemos entonces revisado hasta este momento. Tenemos entonces, adicionalmente a eso, el artículo 113. Recuerde que en este primer grupo de relación jurídica íbamos a ver los artículos del 112 al 115 de la Constitución Nacional. Y aquí, en este artículo 113, se hace referencia al tema de los monopolios y se declara esos monopolios contrarios a los principios fundamentales de la Constitución. Cualquier acto o actividad, conducta, de acuerdo a las condiciones que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan por sus efectos reales e independientes a la voluntad de aquellos, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adopte la realidad. Esos monopolios son aquellas posibilidades donde una sola empresa, por ejemplo, sea el proveedor de Internet. Eso no debería suceder. O una sola empresa sea la proveedora de el servicio de televisión. O una sola empresa sea la proveedora de alimentos. En el caso de un supermercado en cierto lugar o zona geográfica, eso no puede darse. Siempre debe buscarse la manera de que si existen muy pocas empresas de una determinada actividad, entonces el resto de condicionantes del Estado deben dar cumplimiento al artículo 112. Regresamos donde decía, en ese segundo momento, el Estado promoverá la iniciativa privada, sobre todo de promoverla en esos casos donde exista una menor participación económica por algunos rubros, sectores o actos de comercio conforme al artículo 2 y el artículo 3 del Código de Comercio. También menciona este artículo 113 que es contrario a los principios de abuso de la posición de dominio, porque a eso se refiere el monopolio, a esa posición de dominio de un particular o de un conjunto de ellos, o inclusive de una empresa, una persona jurídica, o en este caso también un consorcio, que también lo revisamos en esa resolución 019, que es el conjunto de empresas que adquiera o haya adquirido un determinado mercado de bienes y servicios con independencia de la causa determinable de posición de dominio, así como cuando se trata de una demanda concentrada. ¿Qué significa en este caso? Que pudiera entonces una organización empresarial, por ejemplo, Movistar, decir, bueno, yo voy a adquirir todas las empresas eh, de telecomunicaciones y adquiere CanTV, y adquiere Movilnet y adquiere Digitel y dice, bueno, aquí yo entonces soy la única empresa que puede prestar el servicio de telecomunicaciones. Si ese fuera el caso y el Estado se percata de esa situación, debe hacer entonces una prohibición expresa porque debe siempre mantenerse esa pluralidad, esa posibilidad entonces de que de una u otra manera se continúen con ese procedimiento. Eso es la posibilidad que también tiene el Estado de establecer inclusive multas o nulidades cuando se hacen esas nulidades, cuando se establezca en un momento determinado que no se puede entonces negociar esa compra
que se hubiera generado en un momento determinado. Cuando se trate de explotación de productos naturales o propiedad de la nación, prestación de servicios de utilidad pública, el Estado puede otorgar concesiones por un tiempo determinado. En el caso de eso, más que todo con el tema de los hidrocarburos y los productos minerales como el carbón, la bauxita, que es lo que permite la explotación del hierro. También, pues obviamente tenemos aquí la condición de la explotación del oro. Bueno, Venezuela es demasiado rica y tiene pues cualquier cantidad de recursos naturales importantes, entonces pues allí siempre se va a buscar de que no exista una sola empresa que realice ese proceso de explotación, sino que existan distintas organizaciones empresariales, en algunos casos instituciones que no sean a lo mejor venezolanas, empresas por fuera del país, y se dediquen a ese tipo de actividad, pero que no sea solamente una de ellas. A eso se hace referencia sobre ese artículo 113 con el contexto de los monopolios. El artículo 114 habla del ilícito económico y habla de algunas condiciones interesantes que tienen que ver con la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos serán penados severamente de acuerdo a la ley. Eso significa que este artículo 114 da una condición especialísima para que, en este caso, el Código Penal establezca delitos por esa condición de especulaciones, acaparamiento y usura. Y entonces se generó una ley que le dieron la característica de orgánica. Cuando algún artículo hace referencia a que debe desarrollarse una ley específica, eso significa que esa ley debe tener característica de orgánica, significa que es dando cumplimiento a lo que se establece en la Constitución. Esa ley de costos y precios justos ha sido bastante polémica, ahorita vamos a hablar un poquito de ella, y sobre todo porque hace algunas regulaciones, sobre todo con el tema de las utilidades que deben tener o no los comerciantes. Entonces, de una u otra manera, esas condiciones son bastante interesantes y obviamente van a ser desarrolladas en ese proceso. Sin embargo, constitucionalmente siempre se va a prohibir ese proceso. O sea que lo que se busca es, si estamos hablando de la libre competencia, estaríamos hablando de esa libre oferta y demanda. ¿Qué es la libre oferta y demanda? Entre más productos tengamos, más económicos van a ser. Entre menos productos tengamos, más costosos van a ser. Si usted va al mercado y todo el mundo está vendiendo tomates, el tomate pues baja de precio porque hay demasiada oferta. Y obviamente la demanda no alcanza a satisfacer esa oferta, por lo tanto, eso baja de precio. Eso es más o menos lo que se busca. Si en alguno de los casos alguien empieza a especular, alguien empieza a acaparar esos tomates, a guardarlos para que no se vean tantos, para que se disminuya esa condición de oferta de demanda y se eleve el precio, pues eso estaría tipificado como un ilícito económico. También está la usura, es un cobro por un sobreprecio. Lo que uno critica de esa ley de costos y precios justos es que regula un monto del 30% sobre los ingresos o las utilidades que se tiene, pero si el Estado puede cobrar en el contexto tributario el 34% de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado gane más que lo que pueda ganar el empresario que hace todo un proceso de inversión? Pero no solamente pagan impuestos sobre la renta, tiene que pagar el 16% del IVA. Y si es un producto suntuario, puede entonces llegar a pagar inclusive más, hasta un 15% adicional. Entonces ya estaríamos hablando de un 31%. Y si estamos hablando, como dice la ley del IVA en su artículo 27, tercera parte, en moneda extranjera, entonces estamos hablando que también le van a grabar una alícuota adicional. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Y eso no son los únicos tributos que existen. También existen tributos como el impuesto de grandes transacciones financieras, el impuesto de grandes patrimonios, en fin, cualquier cantidad de condiciones. Ahí entonces es donde usted dice, ya va, sí es correcto que no se debe regular la usura, pero creo que también esa normativa está fuera de contexto con algunas regulaciones que fueron plasmadas allí. Pero de una u otra manera lo que me corresponde a mí es más o menos mostrarles dónde está esa base real, esa base jurídica y esa fuente de derecho mercantil en referencia, por supuesto, a esto. Vemos entonces que generalmente conocemos de la Constitución artículos puntuales o generales sobre el derecho a la nacionalidad, el derecho de las personas, en fin, pero también aquí en la Constitución conseguimos algunas condiciones especiales que tienen que ver con el ámbito económico, con el ámbito
empresarial con lo que corresponde al derecho mercantil. El artículo 115, sobre ese mismo tema de la relación jurídica, dice que se garantiza el derecho de la propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, al goce, al disfrute y disposición de los bienes. Ese artículo es interesante. Aquí se ha hablado de propiedad social, aquí se ha hablado de cualquier cantidad. Los políticos, sobre todo este tema de la política que está manejando el señor Maduro, habla de algunas condiciones que están a veces fuera de contexto y no han podido de una u otra manera aplicar porque la Constitución de 1999 establece este artículo 115. No puede existir de una u otra manera una garantía en la comunidad de negocios si no se da en esa comunidad de negocios el derecho de propiedad. No puede existir inversión en un país si no se garantiza ese derecho de propiedad y ese derecho de propiedad de forma inequívoca tiene entonces, y aquí cuando habla de la persona, vuelvo e insisto, no se refiere a la persona natural solamente, sino también se refiere a la persona jurídica, a toda esa comunidad de negocios, a todas esas empresas, cualquiera sea su figura, deben tener el derecho al uso, al goce, al disfrute y disposición de los bienes, en este caso, o el Código Civil establece la cosa. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública y de interés general. Aquí es donde también se permite o se puede generar esa posibilidad de expropiación. Ojo, esa expropiación sí se puede dar, pero siempre y cuando se demuestre de forma inequívoca esos fines de utilidad pública o esos fines de interés general. Si yo necesito, por ejemplo, una casa, porque por esa casa voy a construir una carretera y esa carretera es fundamental para que toda la comunidad se desplace de forma adecuada, de forma rápida, pues, ¿qué es más importante? ¿La casa de una familia de 5 personas o la carretera que va a hacer uso, no sé, 10.000, 20.000 personas? Obviamente, entonces, eso pues va a tener una prioridad y ahí sí podría darse ese contexto de utilidad pública. Claro que hemos visto algunos procesos de expropiación de algunos lugares donde realmente se expropiaron y al final eso ni siquiera está generando ningún tipo de retribución social y obviamente está inclusive en peores condiciones inclusive que cuando fueron expropiadas. Siempre y cuando todo eso se dé mediante una sentencia firme y un pago oportuno. Cuando habla de sentencia firme, significa que el Poder Ejecutivo puede solicitar esa expropiación, pero es el Poder Judicial el que de una u otra manera, a través de una sentencia, debe dictaminar si se procede o no esa condición de utilidad pública. Y no solo eso, si es esa casa que le voy a quitar a esa persona, esa casa debe ser cancelada. Y no solamente cancelada, dice que tiene que darse un pago oportuno. ¿Qué significa? Que de una u otra manera tiene que permitírsele a esas personas ese dinero para que pueda obviamente darle la posibilidad de comprarse otra casa y no solamente habla del pago, sino de una justa indemnización, o sea, si hay algún perjuicio que se le haya causado a esa persona, entonces deberá ese perjuicio también ser sometido a consideración. Adicionalmente dice que puede hacer declarada la expropiación en cualquier clase de bienes. Estamos hablando en este caso de bienes muebles o de bienes inmuebles. En el caso de bienes muebles, pudiera ser alguna maquinaria muy especialísima para una fábrica en particular. Eso pudiera darse el caso siempre y cuando, vuelvo e insisto, si existiera un contexto de utilidad pública. Sin embargo, vemos que en muchas oportunidades eso no se ha generado. En líneas generales, entonces, estamos viendo esa garantía y esa realidad que de una u otra manera involucra ese proceso de el derecho a la libre competencia. Tenemos algunas limitaciones, siempre van a existir en función a la libertad económica. La libertad económica o de libre competencia no es ilimitada, ya que hay una prohibición general de que toda conducta que impida la libre competencia que pueda generarse, y eso está plasmado en una ley que se llama Ley para proteger el ejercicio de la libre competencia. Obviamente, vuelvo e insisto, habrán algunas regulaciones que son necesarias por parte del Estado para ciertas empresas. Vamos a hablar de algunas de esas regulaciones, sobre todo tienen que ver con las instituciones financieras y la banca.
En algunos de los casos, cualquier persona puede crear un banco. De hecho, aquí se creó el Banco Sofitasa. Uno de los miembros fundadores que tuvo bastante gallardía en eso fue el doctor Galeazzi. Y en Zulia se crearon otras instituciones como el BOD, y en Caracas, pues muchas de ellas no son instituciones que vienen de fuera. Sin embargo, también participaron en el tema de la banca instituciones como el BO Vizcaya, que es el Banco Provincial, como el Grupo Santander, que fue el Banco de Venezuela en su momento, que de una u otra manera eran empresas transnacionales donde venían y hacían inversiones en Venezuela, pero se permitía inclusive el incentivo por parte del empresario nacional. Ahora bien, para yo crear una institución financiera, hemos visto y ya ha sucedido en Venezuela algunas situaciones irregulares donde el sistema se va a un sistema de atraso, un sistema de quiebra, y los que pierden al final son todas esas personas que realizan sus depósitos o que mantienen de una u otra manera su dinero en los bancos. Eso genera entonces la necesidad de regulación, y colocar o crear un banco requiere que se aporte cierto capital, que existan ciertas condiciones de verificación de quiénes van a ser los accionistas o los copropietarios de esa institución financiera, porque no es que se esté limitando, como dice el artículo 112, la libre competencia, sino que sencillamente se está buscando la forma de que exista un procedimiento de seguridad, de que se garantice que todo ese dinero que va a recibir esa institución financiera por parte de esas personas que son débiles jurídicos, que cualquiera de nosotros, por ejemplo, o cualquier empresa, no vaya a ser perjudicado. Ya se han dado momentos aquí en Venezuela donde se existió situaciones irregulares de quiebra de los bancos. Tenemos ese caso del Banco Latino. En fin, algunos momentos donde el Banco de Occidente también tuvo algunas dificultades económicas. ¿Qué se busca entonces? Preservar ese proceso de seguridad. No quiere decir que no puedas montar bancos, puedes montar bancos, pero debes cumplir con cierto capital y con ciertas regulaciones que de una u otra manera van a ser promovidas por el Estado venezolano. Y así como eso, pues habrá siempre algunas condiciones especialísimas. También establece esa ley de libre competencia algunas condiciones a lo que se refiere a competencia desleal, y menciona allí que se trata de conductas deshonestas o conductas reprochables de un tercero o del comerciante, pero que no se encuentren establecidas ni en la ley ni en un contrato, y que éstas, por supuesto, atenten contra los principios de la moral, de la ética o de las buenas costumbres. Estas están establecidas en ese artículo 17 de esa ley y establece tres condiciones. Una de ellas es la publicidad engañosa, la promoción basada en declaraciones falsas sobre los productos de la competencia, y el soborno o violación de secretos industriales y simulación de productos. En uno u otro caso, esas son más o menos las condiciones que se establecen para esa posibilidad particular. Vamos entonces a continuar con lo que estaba plasmado en este artículo 114, el artículo 114 que hablaba de ilícitos económicos y que les mencioné que generaba entonces la posibilidad de la creación de una norma especialísima como era la ley de costos y precios justos, y que generaba también el nacimiento en esa misma ley de una superintendencia que se llama Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, y es el famoso SUNDE, donde tiene entonces una justificación en ese artículo, y adicionalmente de esa justificación tiene la necesidad de inspección por parte de esa institución a las instituciones gubernamentales, de las instituciones empresariales, por ejemplo, a las empresas en cualquiera de sus condiciones, como firmas personales o fondos de comercio o sociedades mercantiles, en fin. Esa superintendencia se crea en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Precios Justos, una ley del año 2014, sustituye a una institución que llamaba Indepavis para su momento, que también tenía más o menos algunos de los alcances similares. Nace en una gaceta oficial, que es la Gaceta Oficial 40.370, y el objetivo que tiene, o la condición principal de esa normativa, es proteger los derechos individuales, los derechos colectivos en el contexto socioeconómico.
Derechos individuales, sobre todo dirigidos a las personas particulares, a quien no es comerciante, a quien realmente, por ejemplo, va al supermercado y necesita su mercado, a quien va a un autoperiquitos a comprar un repuesto para su vehículo. En fin, no va dirigido, por supuesto, a ese proceso socioeconómico en sí, sino a ese particular. Y obviamente establece que se hará mediante fiscalizaciones o inspecciones practicadas por funcionarios del organismo. ¿Cuál organismo? Ese es un DEI que es creado a través de esa ley para solicitar el acompañamiento de efectivos y seguridad del Estado. Una de las instituciones que ustedes conocen generalmente es el famoso CENIAT. El CENIAT también es una superintendencia, es la Superintendencia Nacional integrada de Administración Aduanera y Tributaria y tiene dos intendencias, una que es la tributaria y otra que es la aduanera. Y ellos tienen la posibilidad de fiscalizar, pero el fin de ese CENIAT es diferente a este. ¿Cuál es el fin del CENIAT? Establecer los tributos. ¿Cuáles tributos? Las tasas, los impuestos y las contribuciones. Aquí estamos viendo otra superintendencia, pero tiene un fin diferente, aunque también hace fiscalizaciones, aunque también van a ver eso que veíamos en el tema anterior. Van a ver el libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios, el libro de accionistas, el libro de actas, el libro de actas de junta directiva y también si estamos hablando de que son aliados en la comunidad de negocios, como por ejemplo los agentes, los corredores de seguro, los corredores de bolsa, todos esos libros adicionales. Ellos también tienen la posibilidad de revisar esa información. ¿A fin de qué? A fin de verificar ese cumplimiento que establece ese artículo 114 constitucional que habla de los ilícitos económicos y repetimos entonces que habla de esa especulación, de ese acaparamiento, de esa usuria, de esa condición de delitos conexos que de una u otra manera son penados y que de una u otra manera entonces están también garantizados en el Código Orgánico Procesal Penal. También dentro de esas atribuciones de ese SUNDEI tiene notificar al Ministerio Público sobre las presunciones de ilícitos cometidos por sujetos de aplicación que ameriten el procesamiento penal. Esta condición es interesante. Eso significa que este organismo, que es una superintendencia, depende del Poder Ejecutivo. Está adscrito a ese Poder Ejecutivo, tiene como finalidad garantizar esas condiciones. ¿Y quién es el Ministerio Público? Vamos a recordar esa división de poderes. Ahorita más adelante les voy a colocar una lámina interesante para que más o menos revisemos lo que era el tema uno de cuando le hablaba de esa división de poderes y cómo dentro del contexto de el derecho mercantil tiene uno que tener claro cuáles son los alcances que tiene cada uno de esos poderes ejecutivo, legislativo, judicial, que también formó parte inclusive de una de las preguntas por parte de la evaluación que les apliqué. El Sunday entonces no puede llegar y decir, mira, yo me voy a llevar privado de libertad a Juana, María o a cualquier persona. No, tiene necesariamente que utilizar el organismo que corresponde, en este caso el Ministerio Público, para que realice realmente ese proceso de investigación sobre esas presunciones de ilícitos cometidos por los sujetos. Eso sobre todo cuando ameriten la privación de libertad o ese procesamiento penal, llevarse de repente a ese comerciante. Les indicaba que en muchos de los casos se ha tratado de evaluar todo esto dentro de lo que es legitimación de capitales o también podría que enmarcarse dentro de este artículo 114 constitucional. También Ejesunday tiene como atribuciones fijar los criterios de las normas y establecimiento del precio máximo de venta al público, de productor, de importador, a nivel de distribución y a nivel de comercio. O sea que es eso que de una u otra manera les mencionaba. Vamos a terminar este primer ciclo y vamos a ingresar nuevamente a la plataforma. Se me está terminando entonces el tiempo. Entonces vamos a darle concluir a este ciclo y volvemos otra vez a enviarles el enlace para volver a ingresar a la plataforma y continuar con la clase.